Bueno, abogada Esther Roa, se trata entonces de golpear, de insistir. Fácilmente la gente y todos, la estructura, bien decía usted, está como diseñada para la impunidad. El olvido suele ser uno de los elementos principales de la impunidad, ¿no? Nos olvidamos rápidamente de los casos que si no le damos seguimiento, si no hacemos ruido, no pasa nada. Ustedes aprendieron eso con los años también, ¿no? Totalmente, y ahí nos organizamos para hacer una estrategia. Ujú. La organización Somos Anticorrupción Paraguay, que es un grupo de ciudadanos realmente para mí magníficos, porque son personas idealistas, personas que aman su país, su familia y son conscientes de la lucha. Entonces los compañeros organizaron el Corruptur, que es una especie de galería de los corruptos. Ajá. Tenemos más o menos 60 rostros de personas, de autoridades que están siendo procesadas por corrupción, y esos rostros llevamos y exhibimos en una gran galería, donde la ciudadanía puede acercarse a preguntar cómo están los procesos penales, y ahí nosotros les enseñamos también a usar la herramienta, Ajá. que es digamos, que cómo controlar desde el celular, para entrar en la página de la Corte Suprema de Justicia y en nuestra página, que es la Coordinadora de Abogados del Paraguay. Así es que eso estamos haciendo Muy para... interesante. Justamente hace unos días, creo que lo hicieron ya acá, ¿no? Estamos hablando del Corruptur. Flor de corrupto, el árbol de la Sí. corrupción, por ejemplo. ¿Cómo se forma ese árbol con el retrato, la fotografía de quienes están vinculados o procesados por casos de corrupción? ¿Cómo se formó ese árbol y cómo florecieron estas flores de la corrupción? Ay, qué bueno. Bueno, realmente justamente preparamos el árbol de los corruptos, ¿verdad? Porque fue el 22 de septiembre, entonces estábamos en plena, o sea, arrancaba la primavera. Y para Ajá. nosotros era muy importante llevar enfrente al Poder Judicial, teniendo en cuenta que es el Poder Judicial el que tiene el rol fundamental o constitucional de juzgar las conductas de estas personas procesadas por corrupción. Y a la par también establecimos, ¿verdad?, que en el mes de octubre vamos a ir frente al Ministerio Público, ¿verdad? Ujú. Porque mientras el Ministerio Público tiene el rol de investigar y representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, nos parece demasiado importante hacer estas apariciones ciudadanas en donde le refrescamos un poco la memoria, no solamente a las autoridades, sino que también a la ciudadanía toda. Cuando hablamos de Corruptur, hablamos de un proceso, una manifestación que se va a realizar en diferentes escenarios. También en diferentes ciudades piensan hacer visitas o cada ciudad, digamos, va a organizar su propio Corruptur. ¿Cómo va a ser? Bueno, nosotros con el Corruptur estamos desde el año 2020. Ajá. El Corruptur inició en el año 2020 y continuamos hasta hoy. Una vez al mes salimos y nos vamos frente a la Intendencia, frente a la Contraloría, frente al Congreso, en una plaza, en distintos municipios. Lo que hacemos es contactar con los ciudadanos locales. Entonces le pedimos también para que ellos puedan participar. Nos encontramos en esa plaza y hacemos tipo una asamblea ciudadana. Compartimos algunos datos, recogemos también algunos datos, Ujú. todo lo que respecta o conlleva el análisis de un hecho de corrupción pública. Y ahí vemos que todos son casos emblemáticos, no hay un perfil bajo, hay todos los rostros que vemos en ese árbol de la corrupción, todas las flores que vemos son flores muy conocidas, ¿eh? Flores de corrupto. Realmente. Realmente encajó súper bien, ¿verdad?, el eslogan, Flores de corrupto, porque son personas que incluso robaron en pandemia. Ahí le tenemos a Rubén Rusillón, que es Sí, diputado ahora, ¿verdad? Ahí le tenemos a Erico muy Galeano, actual, una flor muy muy actual, actual. sí. Y bueno, esto va a continuar, nosotros vamos a continuar esto, vamos a cerrar seguramente en diciembre celebrando nuestras conquistas, porque de hecho que nosotros también tenemos algunos fracasos, pero también tenemos grandes victorias. Estamos logrando como nunca antes llevar y sentarlos en el banquillo a los acusados, a Ujú. muchos corruptos. Entre ellos Miguel Cueva hace poco fue Claro, claro. condenado a 5 Y años. claro, porque si usted retrocede, si retrocedemos, qué sé yo, 15, 20 años atrás, no nos imaginaríamos ciertos apellidos siendo procesados, encausados y algunos de ellos hasta llegar a un juicio oral y público. Era bastante impensable, ¿no? No Por el existe, poder que tenían. no existía. Yo le cuento que no No existía, existía, ¿no? no existía. Nosotros ahora en este momento está en el banquillo de los acusados
el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. Está en este momento también en pleno juicio oral Óscar Venancio Núñez, que es el hermano de Bachi Núñez. Está también el clan Ferreira, ¿verdad? Que robó en pandemia. Hace poco terminó el juicio oral de Miguel Cuevas, de Miguel Bajat, que fue un ministro de corte, también con una condena. Hace poco también terminó el de Justo Pastor Cárdenas, que fue condenado a 7 años de cárcel. Y nosotros, como dijiste, también nosotros hacemos el seguimiento hasta el final, hasta la última resolución, cuando tenemos el oficio donde se libra la captura, como por ejemplo está hoy el de Froilán Peralta. ¿Verdad? Entonces ahí nosotros descansamos, ahí decimos, bueno, acá misión cumplida, ya hicimos ya queda a cargo del juzgado, ¿verdad? Esos procesos vamos controlando. ¿Qué es lo que más conspira dentro de nuestro sistema judicial para que estos procesos se lleven por el camino correcto, en el tiempo correcto y según dictan las normas? Así sea para sobreseer a alguien o para condenarlo. ¿Qué es lo que más conspira? Muchos dicen, bueno, es nuestro sistema, la norma, ese viejo comentario de que la norma luego favorece al delincuente, la morosidad. ¿Qué factor encontraría usted como lo peor y que conspira contra el éxito en esta? Son varios factores. No hay uno solo. Vamos a partir desde las normas, ¿verdad? Después tenemos la infraestructura, después tenemos los recursos humanos, después tenemos, la tecnología, la capacitación. Yo te hago, esta reflexión. Paraguay, un país altamente corrupto, hoy tiene una Fiscalía de Delitos Económicos Anticorrupción, que es una fiscalía especializada para investigar los hechos punibles de corrupción. O sea, los fiscales que están ahí se prepararon para poder investigar casos complejos de corrupción. En Paraguay funciona en un edificio viejo, feo, de 9 pisos, hace poco lo alquilaron, ¿verdad? Se cambiaron de un local viejo a otro local más viejo, en donde hay un solo ascensor, tiene 9 pisos y hace una semana que no funciona el ascensor, imagínense. En esa unidad especializada están 14 agentes fiscales para investigar toda la corruptela de más de 260 municipios, 17 gobernaciones, más toda la corruptela del Poder Ejecutivo y todos sus ministerios, más la corruptela del Poder Legislativo, más la corruptela del Poder Judicial, incluso del Ministerio Público, con 14 agentes fiscales, sin infraestructura, sin tecnología, sin recursos humanos. Y lo peor de todo, no tenemos ni un solo perito en esa unidad para que pueda investigar si la contabilidad que presentó, reúne los requisitos formales, si una obra se realizó, si realmente pudo haber costado eso. No tenemos nada. O sea, está diseñado para eso, para que no pueda hacer luego nada, una cuestión presupuestaria, o hagamos esto lo más flaco posible para que no pueda correr luego. ¿Es así? No, y por eso te digo, hacete la pregunta. ¿Se puede investigar con 14 fiscales? No. ¿Sabes cuánto un fiscal tiene? 300 causas. Claro. Entonces, materialmente imposible. Humana y materialmente es imposible. Después, por otro lado, vamos a suponer que con 14 fiscales lograste la imputación de un gran corrupto, una gran autoridad. Esa autoridad contrata con la plata del Estado a los bufés más caros, ¿verdad? Y trabajan un equipo en donde buscan toda la falencia del Ministerio Público para que fracase esa investigación. Que no les va a costar encontrar, ¿Qué no les así va a de costar? flaco como es. ¿Cómo vamos a poder con estos fiscales investigar? Imposible. Y entre eso hay muchísimos corruptos también, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos como órgano jurisdiccional, una vez que se imputó, tiene que pasar al juzgado. ¿Sabes cuántos jueces tenemos para que pueda juzgar la conducta de nuestras autoridades corruptas? 2 jueces. Tenemos 2 jueces especializados en anticorrupción y tenemos un tribunal de apelación y tenemos un tribunal de sentencia, que ese único tribunal de sentencia, cuando llega todos los paquetes así de casos de corrupción, ellos tienen que agendarse para poder sustanciar el juicio oral. Un tribunal compuesto por 4 magistrados. No alcanza la vida. No, imagínate, el expediente de Óscar Venancio Núñez arrancó el 2 de febrero, hasta ahora
todavía estamos en la etapa de pruebas documentales, de febrero a esta fecha, un expediente. Entonces, todo está estructurado en Paraguay para que siga siendo la regla la impunidad. Finalmente, con todo ese panorama que usted está describiendo, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Que la lucha va a seguir? ¿Vaya uno a saber hasta cuándo? ¿Qué herramientas tenemos? A ver, ¿qué esperanza se le da al ciudadano que está viendo el programa de televisión en este momento, en los 30 segundos que me queda? ¿Qué se le puede decir? Con estas, como dice el profesor Benicio Martínez, acá nuestro comentarista deportivo, estamos remando con agujas. Imposible. Bueno, decirle a la ciudadanía que son muy afortunados porque hay ciudadanos que están luchando por este país, pero que necesitamos el apoyo. El día que llamemos a salir a las calles, tienen que salir, porque esa es la forma que nos podemos pasar la mano. Y la corrupción y la impunidad no la van a cambiar nuestras autoridades, la vamos a cambiar nosotros desde abajo. Muy Gracias. bien. A ver, 15 segundos que me quedan. Cuando asumió el nuevo fiscal general del Estado, todos estábamos muy esperanzados. ¿Cómo está viendo usted su gestión? Y la verdad que hay un retroceso en su mentalidad, una persona que sigue poniéndose la capa de un juez, él no está asumiendo su responsabilidad, se preocupa más por los derechos procesales de los procesados por corrupción, y eso tiene que dejarle a los jueces. Él tiene que cumplir su rol fundamental y hacer notar esto que yo ahora te comenté, que no va a poder luchar contra la corrupción con 14 fiscales, y él no está haciendo absolutamente nada. Está haciendo un paquete grande para fortalecer supuestamente toda la fiscalía y está descuidando las unidades especializadas, y Paraguay necesita fortalecer las unidades especializadas en el crimen organizado, en corrupción, etcétera. Y ahora sí la última, 10 segundos, a un mes y piquito del gobierno de Santiago Peña, ¿cómo está viendo su gestión? Y él está atrapado, yo creo que él está digamos, en un dilema existencial. Yo no creo que él aguante mucho tiempo, esto va a explotar, ya pasó alguna vez con otro gobierno también acá, y conocemos cómo terminó, así es que o se tira al lado del pueblo que le votó o se tira del lado incorrecto, y seguramente va a terminar también como muchos. Abogada Asterroa, muchísimas gracias y mucha fuerza, no decaer, ¿eh? Muchas gracias. Hasta la próxima, La Esencia. Me parece a mí una muy interesante charla con alguien a quien por supuesto vamos a seguir convocando en un programa como este. Hasta la próxima. Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. A ver, términos tan frecuentemente utilizados en nuestro país, términos que corresponden a nuestro diccionario, corrupción, tráfico de influencia, impunidad, que quizás sea uno de los términos más graves y que más daño causa a la sociedad. Bueno, ¿qué hacer contra todo eso, contra esa estructura grande, gigantesca, pesada, poderosa? Y hay gente que algo trata de hacer, pero a veces el sistema no ayuda, a veces la valentía no es tanta, a veces darle continuidad a una lucha es muy difícil porque se cierran todos los pasos, pero ¿qué hacer? Bueno, hay organizaciones civiles, hay profesionales que están para ello, más allá de que cueste mucho. Me parece que la lucha, bueno, no hay lucha fácil, ¿no? Pero particularmente en nuestro país, con tanta corrupción, con tanta impunidad histórica, suele ser una pared bastante espesa para sobrepasar. Por eso traje hoy, invitamos hoy y agradecemos su presencia esta noche con nosotros, la abogada Asterroa, alguien a quien solemos escuchar de sus luchas, sus posiciones. Uno puede estar de acuerdo con ella o no, pero que es alguien que asumió un compromiso que a lo mejor muchos no se animan a hacer. Bueno, lo ha hecho y eso se celebra. Abogada, ¿cómo estás, Asterroa? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Juan. Un placer estar contigo y con la audiencia también, así es que acá estoy a tu entera disposición. Nada es fácil, ¿no? Sobre todo en un país como este, ¿no? Nada es fácil, y me quedé con la frase que dijiste, asumieron la responsabilidad, porque voy así en plural porque yo a lo mejor soy la cara visible, pero detrás de mí hay muchísimas personas que apostamos a la lucha contra la impunidad, porque es la impunidad la que alimenta la corrupción, y en ese sentido yo abrazo esta difícil tarea hace más de una década. Sí. Entonces yo puedo resumir que en una década hemos logrado algo demasiado importante que hoy nos toca sostener, que es la transparencia de los procesos penales de corrupción y el crimen organizado. Ahora, cuando uno se propone algo en la vida, tiene una perspectiva, bueno, de acá a
tanto tiempo voy a conseguir el objetivo, una inversión, por ejemplo, en algo. De acá a tanto tiempo voy a tener mis ganancias. Cuando uno asume un compromiso como este, en el horizonte no es que se ve el resultado así muy rápido, hasta es incierto, ¿no? Se manejan también con eso, vamos a luchar, pero no sabemos hasta cuándo o cuándo vamos a ver los resultados. Es así, me refiero a resultados grandes. Yo sé que hay algunos pasos que se están dando a mucha fuerza, a mucho pulmón, pero después como que aparecen otras cosas otra vez. Eso, por un lado, hace ver una perspectiva por lo menos a largo plazo y debilita también las ganas en algún momento. ¿Cómo se siente usted, David? Bueno, a ver, antes del 2019, Juan, prácticamente nadie sabía dónde estaba un expediente de corrupción o el crimen organizado. Nosotros lo que teníamos era, recepcionamos todas las noticias de investigaciones periodísticas, etcétera. Nos alarmaba, pero a la hora de la verdad nadie se ocupaba de ver dónde está, si se investigó, si se imputó y si se imputó, dónde está ese expediente. Nadie tenía la cuenta de eso. ¿Y qué pasaba? Que empezaba, a lo mejor una noticia era una semana, 2 semanas, entonces el fiscal tenía que abrir la causa, abría la causa porque la presión continuaba, periodística principalmente, entonces imputaba. Y después de la imputación se olvidaba porque es como que una dosis de, digamos, de tranquilidad para la sociedad y también para la prensa, y se ocupan de otros temas, entonces quedaba en el olvido y ese expediente nunca llegaba a un juicio oral y mucho menos a una condena firme, ¿verdad? Eso es lo que nosotros descubrimos con esta lucha y con el paso de los tiempos. Entonces, cuando nos fuimos al Poder Judicial dijimos, ¿dónde podemos saber dónde están todos los expedientes de corrupción? La respuesta era, no tenemos los datos, no sabemos dónde está, quién es el juez, etcétera. Entonces lo que hicimos es recoger todos esos datos y después, durante 4 años de insistencia al Poder Judicial, a los ministros de la Corte, logramos un observatorio judicial de causas emblemáticas de corrupción. Hoy eso está instalado en la página oficial. Desde tu celular vos podés ver el expediente de Cucho Cabaña, el expediente de Miguel Cueva, el expediente de todas las autoridades que tienen, algún proceso penal o a otra persona, ¿verdad? Y a partir de ahí se generó una esperanza de decir, ahora ya es más difícil para los corruptos eludir su proceso, porque a partir de ahí los periodistas, los ciudadanos, organismos internacionales pueden ir evaluando cómo va a ir concluyendo ese expediente. Ese es un logro que nosotros hicimos con el doctor Eugenio Jiménez, que fue un ministro que nos dio la posibilidad de tener ese observatorio. Y estabas hablando también y te preguntabas, pero ¿cuál es la meta? La meta es consolidar la sociedad civil en Paraguay en materia de lucha contra la corrupción. Nosotros no vamos a lograr combatir la corrupción con autoridades corruptas. O sea que nosotros tenemos que arrancar, construir una ciudadanía pensante, consciente, patriota, que se preocupe por el resto. Porque si solamente me preocupa mi situación y no la del resto, no funciona eso. Entonces nosotros estamos haciendo redes ciudadanas en todo el país en donde nos estamos ayudando para controlar los procesos penales de corrupción. Así que si nosotros no ponemos meta, yo estaría diciéndote que próximamente para nosotros es lograr la transparencia en la Fiscalía de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, que hoy es prácticamente una institución cerrada a la ciudadanía. En particular esa oficina en particular, del Ministerio Público. ¿Sí? En particular, sí. Ajá. ¿Y por qué, abogada? Bueno, a ver, Paraguay califica como uno de los países más corruptos de Sudamérica. Ocupamos hace bastantes años ya el 2º lugar, solo después de Venezuela. ¿Okay? En las mediciones internacionales, nuestra justicia está por debajo del nivel y está entre los menos creíbles también y los menos seguros. Toda la estructura está prácticamente organizada para proteger la corrupción, para proteger a los amigos y quedar impune. Entonces, nosotros pensamos, ¿verdad?, de que la corrupción no la van a hacer las autoridades, porque hoy las autoridades que tenemos incluso están en la corrupción, están en el narcotráfico, están entrando en el Congreso personas que tienen mucho poder económico, precautelando sus intereses, o a lo mejor para no ser sancionados, a no ser investigados. Entonces, esas personas nosotros no podemos esperar absolutamente nada. Es la ciudadanía la que tiene que levantarse como
digamos, el eje fundamental de la transformación de ese país que todos queremos. Un país con más seguridad jurídica, con más justicia social, un país en donde realmente los paraguayos tengamos una calidad de vida aceptable. Usted hablaba de redes, iniciativas, organizaciones. ¿Somos anticorrupción? ¿Qué es? ¿Cómo definiría usted? ¿Y quiénes conforman? Sí, nosotros iniciamos, para empezar, la Coordinadora de Abogados del Paraguay nace allá por el año 2011, que es un gremio que hoy presido, donde estamos un grupo selecto de abogados. Desde esa época, imagínense, tantos años, seguimos con los compañeros y dijimos, bueno, nuestro aporte a la sociedad va a ser la lucha contra la impunidad. Somos personas avesadas en derecho, entonces lo que hicimos fue una estructura de cómo podíamos nosotros lograr metas, la transparencia, después decir, bueno, ya tenemos la transparencia, vamos a controlar los datos que levantan, vamos a controlar, vamos a urgir los expedientes, todo fue un proceso. Ahora bien, en el año 2018 se da una situación muy peculiar, en donde Ibáñez, que fue un diputado que pagaba con la plata del Estado sus caseros, entonces le habían salvado sus pares de, digamos, de la pérdida de investidura y eso generó una rabia, digamos, ciudadana, porque en ese día nosotros nos fuimos a la plaza y vimos cómo la gente de Ibáñez, que eran la mayoría de funcionarios en una plaza, ellos prácticamente están, digamos, 3 veces más del grupo de ciudadanos que nos fuimos indignados, ¿verdad?, al conocer la verdad de cómo él se manejaba con la plata del Estado. Entonces ahí nos dimos cuenta que Paraguay es muy difícil juntar 100.000 personas como otros países cuando salen de Argentina o Centroamérica y salen ellos a defender lo suyo. En Paraguay cuesta, entonces dijimos, vamos a probar los scratches, ¿verdad? Entonces en agosto del 2018 nosotros iniciamos el scratch. Nos fuimos a la casa de Ibáñez, en 4 días renunció, después nos fuimos a Oscar González Daer, 22 días renunció y así sucesivamente se logró la salida de otras personas también del Congreso. Pero después como que ellos dijeron, bueno, acá vamos a parar la pelota y ya nadie va a renunciar. Ahí fue donde nosotros nos organizamos y cambiamos también, digamos, de estrategia y nos fuimos por sus expedientes. Y a partir de ahí empezamos a controlar los expedientes y así le estamos sacando a muchos congresistas. Bueno, así se forma también el observatorio. Ese observatorio es constantemente actualizado, tenemos la certeza de que si yo entro ahora voy a saber que el último paso, el último estadio de cada expediente está ahí, es así funciona. No es automático. Claro, por supuesto, tiene que haber alguien que vaya actualizando. No es automático. Digamos, las informaciones que se levantan en la página del observatorio se actualiza cada 15 días. Entonces nuestro grupo de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, y quería cerrar la idea de que nace el grupo con los scratches, pero después cuando nos dimos cuenta que teníamos que cambiar de estrategia, ahí aparece Somos Anticorrupción Paraguay, y ahí dijimos, bueno, ahora vamos a empezar a fortalecer la sociedad civil a nivel local, a decirle a aquellos ciudadanos que vienen, no sé, en Bocayatú, en Capiatá, en J. Augusto, en Concepción, en Encarnación, etcétera, bueno, formen grupos ciudadanos y vamos a capacitarlos, vamos a hacer cómo tienen que usar las herramientas legales y vamos a ayudarnos, ¿ok? Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos también a tener una suerte de control sobre ese observatorio. Pero no solamente esperamos que nos largue esa información ahí, nosotros nos vamos a los juzgados y presentamos nota, nos documentamos. Decimos acá, le estamos presentando un escrito, señor juez, su plazo venció, o señor fiscal, usted tiene que producir las pruebas, nos documentamos y eso levantamos en nuestra página. Claro, hacer ruido, tocar puertas, el que no llora no mama. Así mismo. Quiero ir a un corte, abogada, y después seguimos charlando sobre esto, ¿sí? Pausa y ya regresamos enseguida aquí en La Esencia.